vamos a hablar de uno de los principales ciclos geoquímicos que existen en el planeta. Sin ellos, simplemente no existiría la vida, por lo que es de gran importancia entenderlos y analizar la actividad humana para poder hacerlo de una manera más sustentable y amigable con estos ciclos. Primero es el ciclo del nitrógeno, pero antes de hablar específicamente de este, debemos entender qué es el nitrógeno. El 78% del nitrógeno se encuentra en forma gaseosa en la atmósfera, por lo que tiene que pasar por todo un proceso para que sea más fácil para las plantas el aprovechamiento de este. Se podría decir que el ciclo del nitrógeno es el que transforma las formas no biológicamente útiles en otras que sí lo sean, para que los seres vivos puedan formar proteínas, la estructura del ADN, aminoácidos, pero también ayuda a que las plantas crezcan, ya que la deficiencia de nitrógeno en las plantas tiene varias consecuencias, como que las hojas se vuelvan amarillas, que exista bajo contenido de proteína cruda y por lo tanto el rendimiento disminuye considerablemente. Ahora sí, ¿cómo funciona el ciclo del nitrógeno? Esto empieza desde el momento de la fijación, cuando el nitrógeno de la atmósfera se fija al suelo a través de bacterias y microorganismos. Estos son encargados también de cambiar el nitrógeno a amoníaco, ayudando a las plantas a formar compuestos orgánicos. Esto es mineralización. Algunos ejemplos son Azotobacter, Azospirillum, Actinomycetos o el Rhizobium, uno de los más importantes en la agricultura. El segundo paso es la nitrificación. En esta parte, gracias a las bacterias nitrificantes, el amoníaco se convierte a nitrito y después a nitrato. En este punto es mucho más fácil que las plantas puedan absorberlo mediante sus raíces. Pero después sigue la etapa de asimilación. En esta, la planta puede ahora sí absorber el nitrato y a partir de ahí comienza a crear proteínas y otros procesos para la fotosíntesis. Ahora, gracias a la cadena trófica, este nitrógeno llega a todos los seres vivos, mediante el alimento comiéndose uno a otro. En este momento pueden pasar dos cosas, la etapa de amonificación o de desnitrificación. En la primera, los organismos vivos por medio de la orina o heces liberan el amoníaco al suelo, o bien cuando está muerto. Los descomponedores se encargan de liberar el amoníaco. La segunda vía es la desnitrificación. Aquí, las bacterias rompen la molécula del amoníaco, quedándose el hidrógeno y liberando a la atmósfera el nitrógeno para poder empezar a hacer nuevamente el ciclo. Nos damos cuenta que en este ciclo existen muchas reacciones entre la relación de plantas y microorganismos, haciendo perfecta esta relación. Pero una vez más, el ser humano ha intervenido en este proceso, provocando varias alteraciones que afectan a todos los que intervienen dentro del ciclo. Ahora hablaremos un poco de los problemas ambientales en la actualidad, ya que el nitrógeno es uno de los nutrientes, al igual que el fósforo, que están más asociados a impactos ambientales. Gracias a las alteraciones antropogénicas, actualmente existen problemas ambientales en relación a la alteración del ciclo del nitrógeno. Se ha acelerado considerablemente la tasa de fijación de nitrógeno en los suelos, gracias a procesos industriales para la producción de fertilizantes, cultivos de soya y otros, y por supuesto la quema de combustibles fósiles. Además, el crecimiento desmedido de la población y el incremento de las áreas urbanas garantiza que la producción de fertilizantes continúe y aumente la demanda por producción de alimentos. Esto ha generado gran cantidad de fertilizantes nitrogenados para satisfacer a toda la población. En adición a esto, se ha sustituido extensas áreas de vegetación natural por monocultivos de leguminosas. El nitrógeno adicional se esparce de manera heterogénea a través de la superficie terrestre. No hay región que no esté siendo afectada de alguna manera, sin contar el hecho que también se ha observado una reducción dramática en la biodiversidad causada por la fertilización de pastizales. Por otra parte, los niveles altos de nitratos en el agua potable generan preocupaciones importantes sobre la salud. Además, el exceso de nitrógeno filtrándose en los ecosistemas acuáticos, que puede causar un rápido aumento en la población de algas tóxicas, que agotan el oxígeno en el agua llamado desoxigenación. Según el informe de Fronteras 2018-2019 del PNUMA, el nitrógeno le cuesta a la economía mundial entre 340.000 millones y 3.4 billones de dólares anuales al tener en cuenta su impacto en la salud humana y los ecosistemas. Todo esto y más es de vital importancia hacerlo de manera más sustentable, aumentando la eficiencia de los fertilizantes, ya que por lo menos la mitad del fertilizante aplicado en los suelos se pierde hacia la atmósfera o el agua. Además, es importante generar políticas para el control en el manejo del nitrógeno. Otra opción que en algunos lugares han hecho es la restauración de humedales, ya que puede reducir el exceso de nitrógeno entre los cuerpos de agua.
Seguimos con el ciclo del oxígeno. Es vital para la respiración celular que lo utilizan casi todos los organismos vivos. Es por eso la gran importancia de este ciclo en la Tierra. El oxígeno está en diferentes formas como el agua, en el carbonato, ozono, nitrato, entre otras. De aquí la importancia de conocer el ciclo del oxígeno y cómo interactúa con los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Ahora explicaremos cómo es el ciclo. El ciclo empieza desde la fotosíntesis. Este es realizado por las plantas, algas y algunas bacterias, en donde absorben el CO2 de la atmósfera para realizar el proceso de la fotosíntesis y así después liberar el oxígeno como desecho, pero que a la vez los seres humanos lo utilizamos para respirar. En esta etapa de la respiración, los seres vivos pueden generar energía. Por último, la etapa de retorno, donde el dióxido de carbono liberado por los seres vivos es devuelto a la atmósfera para que se repita una vez más el ciclo. Actualmente, la actividad humana ha hecho alteraciones de igual manera en este ciclo, causando problemas ambientales en todo el planeta. Algunos de estos son: se ha reducido la cantidad de oxígeno que se puede adquirir gracias a la deforestación masiva en diferentes partes del mundo. Además, se está aumentando cada vez más la cantidad de dióxido de carbono, mayormente a causa de la quema de combustibles fósiles. Uno de los casos que fue afectada actualmente es en los océanos. Gracias a la contaminación y a las temperaturas altas, han causado un descenso en la solubilidad del oxígeno en el agua y han disminuido el flujo de oxígeno desde la atmósfera hacia el interior del océano, causando movilización de especies e incluso la extinción de especies que no soportan condiciones extremas de sobrevivir con menos cantidades de oxígeno. Además, gracias al aumento en la frecuencia de episodios de ozono a nivel del suelo, ha producido problemas respiratorios, sobre todo en los niños. Las alternativas para mitigar el problema ocasionado por los humanos va en relación al ciclo del carbono y el nitrógeno. Uno de los ejemplos para tener actividades más amigables con este ciclo es reducir la deforestación, sobre todo en zonas con mucha vegetación. Evitar quema de basura y combustibles fósiles. La ingeniería ha estado diseñando diferentes alternativas más sustentables en relación a reducir la quema de combustibles fósiles en la actualidad, utilizando energía solar, geotécnica, eólica, así como también haciendo productos de consumo sin desechos plásticos, utilizando bagazo de caña, desechos textiles e industriales, entre otros. Por último, el ciclo de carbono. El carbono es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos y de igual manera ayuda en la fotosíntesis de las plantas. A continuación, te explicaremos el ciclo. Este, más que un ciclo, contiene subciclos que interactúan entre sí. Se desplaza entre 4 reservorios principales: la atmósfera, los océanos, superficie terrestre y litosfera más profunda. Intercambio de gases atmósfera-océano. El intercambio de CO2 equivale a un flujo de carbono promedio de aproximadamente 80 gigatoneladas por año. Los océanos ayudan a eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. El fitoplancton acumula dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y su clorofila colorea las aguas oceánicas. 2. Intercambio de gases atmósfera-biosfera. En este existe mayor flujo de carbono, ya que se intercambia a través de la fotosíntesis, como lo habíamos mencionado en el ciclo de oxígeno. 3. Intercambio de gases litosfera-atmósfera. Aquí, el CO2 disuelto en la lluvia forma el llamado ácido carbónico, liberando así iones de carbonato, bicarbonato, que al final llegan al océano. Aquí existe una relación de liberando una cantidad igual de carbono de vuelta a la atmósfera como CO2. 4. Intercambio de gases litosfera-atmósfera. Esto se hace con la meteorización de rocas silicatadas donde los iones de calcio se combinan con iones de carbonato para formar carbonato de calcio, eliminando así CO2 de la atmósfera. Efectos. Los efectos de emisiones de carbonos antropogénicas han sido un problema que afecta a todo el planeta y está en la mira de los objetivos de proyectos sostenibles tanto a nivel nacional como mundial. En una parte están siendo absorbidas por los océanos, lo que hace que el agua de mar sea más ácida, aumentando así la solubilidad del calcio en el agua de mar, reduciendo el número de seres vivos.
Por otra parte, la quema de combustibles fósiles liberan hacia la atmósfera nitrógeno almacenado durante millones de años y de no ser liberado por el ser humano, permanecería atrapado indefinidamente, por lo que diariamente se liberan grandes cantidades de CO2 no contempladas por el ciclo. Pero, ¿qué está haciendo la ingeniería para mitigar este problema? Una de las actividades más populares hoy en día es la captación y reutilización del CO2 como una idea dentro de la economía circular. Además de esta, existen otras propuestas como una máquina que convierte el CO2 en carbonato cálcico precipitado. Esto es solo una explicación en general de lo que pasa actualmente con los ciclos más importantes dentro de la vida. Nos damos cuenta de las interacciones que existen dentro de toda la biosfera y el planeta de manera natural. Recicla una y otra vez lo que tiene a sus manos.